Hola, muy buenas. Mi nombre es Pepe García de Loma y soy facultativo de primer año de enfermedades infecciosas en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Y estoy dando esta charla, este curso de recepción de bienvenidas a los residentes, porque hasta hace muy pocos días era el R5 de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol, el hospital donde vosotros vais a empezar a hacer vuestra residencia ahora mismo. Antes de empezar, me gustaría que entendierais la importancia que tiene este curso de recepción, un curso de urgencia, que muchas veces no le somos capaces de darle la importancia que tiene. Y es que, aunque ahora venís con un montón de conocimientos teóricos que provienen del estudio tan intensivo que habéis tenido que hacer para la preparación del examen MIR, cómo estructurar esos conocimientos teóricos y cómo poner esos conocimientos teóricos al servicio de lo que vaya a necesitar y al servicio del paciente es clave. Entonces, en este curso lo que intentamos es daros herramientas para que podáis tener alguna clase de manejo inicialmente cuando os enfrentéis a vuestros primeros pacientes en las guardias de urgencia, que es donde principalmente realizaréis la labor asistencial de urgencia. Más aún este año que se hace de manera telemática y este año que dejamos las presentaciones grabadas y locutadas para que podáis disponer de ellas cuando queráis. Esto os va a permitir poder volver a acceder a ellas en un futuro y poder volver a consultarlas cuando tengáis alguna duda. Este curso, estas charlas estaban pensadas para hacerlo de una manera directa, de una manera presencial. No por ello he dejado de quitar los casos clínicos. Me gustaría que hicierais el ejercicio de intentar preguntaros cómo actuaríais vosotros, cómo actuaríais ante los distintos casos clínicos que planteo y cómo actuaríais ante los distintos escenarios que planteamos. Bien, sin más, empezamos. El tema de hoy, la fiebre en urgencia. Lo primero, la definición de fiebre. La definición de fiebre viene dada por la temperatura y esto que puede parecer una obviedad, os daréis cuenta de que no siempre es así. No porque mi temperatura normal sea de 35, entonces para mí 36,5 ya es fiebre. No porque la temperatura en las distintas personas tenga diferencias circadianas y diferencias a lo largo del día, la fiebre deja de tener una definición cerrada. Y es que la temperatura axilar, si la tomamos en la axila, que es lo más cómodo, sea superior o igual a 38. Eso por un lado. Por otro lado, entender que no todas las causas de fiebre son causas infecciosas. No porque un paciente tenga fiebre va a tener que tener una infección. No obstante, la primera sospecha que debemos de tener ante un paciente con fiebre es que haya una infección, ¿vale? Solo por mencionarla, entre las causas infecciosas, pues un paciente con cáncer puede tener una fiebre neoplásica o una fiebre de origen tumoral. Un paciente que esté tomando neuroléptico puede tener un síndrome neuroléptico maligno. La tirotoxicosis, los golpes de calor o otras enfermedades autoinmunes también podrían dar fiebre. Bien, ante un paciente con una fiebre que veamos que es de origen infeccioso, que es la fiebre más común en urgencias, y lo que debemos de pensar, lo primero es que esa fiebre sea de origen infeccioso, hay 4 factores, 4 casillas, 4 características que debemos de marcar en nuestro paciente y que debemos de ver cómo se comporta estas 4 variables, porque son las 4 variables que nos van a definir el manejo. La primera de ellas, y la más importante, es la gravedad. ¿Tiene mi paciente una fiebre o tiene mi paciente una sepsis? Es decir, ¿tiene un cuadro leve? ¿Tiene un cuadro que puedo esperar para atenderlo? ¿O tiene un cuadro en el que tengo que correr? Recordemos que la sepsis, aunque no sea el objetivo de esta charla y tenga una charla independiente y al margen en el curso, es un proceso tiempo dependiente. Y como proceso tiempo dependiente significa que todo minuto que tardemos afecta el pronóstico. Es decir, que en la sepsis hay que correr. Es decir, ¿cuál es la gravedad de mi paciente? La segunda pregunta que nos planteamos es cuál es el foco de la infección, cuál es el síntoma guía
que me hace pensar que el paciente tiene una fiebre. ¿Cuál es el origen? Si es un foco, lo trataremos, pero el foco no solo nos va a hablar de dónde está la infección y de qué tenemos que hacerle y si tiene complicaciones locales, sino también del enemigo, de cuál es el germen, cuál es la bacteria, cuál es el virus que está causando esta infección, porque según cuál sea ese enemigo, podremos saber, leyendo las estadísticas y leyendo los distintos estudios, saber cuál es el foco, cuál es el germen más frecuente que afecta a ese foco. Por ejemplo, si el foco es una orina, como veremos luego en las charlas de infecciones de orina, pues tendremos que pensar en un bacilo gram negativo, sobre todo en un E. coli, estadísticamente, y si el foco es respiratorio, pues tendremos que pensar en otros patógenos, como es, por ejemplo, el neumococo. Según cuál sea el origen, cuál sea el enemigo y cuál sea la gravedad de mi paciente, entraremos en el área del tratamiento. Una vez hablemos del tratamiento, ya nos tendremos que plantear no solo con qué tratamiento, con qué antibiótico, sino cuánto tiempo voy a dar ese antibiótico, cuál es la duración de la antibioterapia, para intentar gastar el menor número de antibiótico posible, dando el antibiótico únicamente que sea necesario para el paciente, intentando maximizar los beneficios y minimizar los efectos adversos. ¿Y dónde y el cómo? Es decir, el paciente lo tengo que pasar a observación, lo tengo que pasar a un sillón, lo puedo mandar a su médico de cabecera, lo tiene que revisar algún especialista, lo tengo que ingresar para hacerle alguna prueba más o lo tengo que ingresar directamente en planta porque requiera una intervención, o el tratamiento se puede poner por vía oral o tendrá que ser por intravenosa. Toda esa serie de preguntas son una serie de preguntas que tendréis que responder cuando tengáis un paciente con una fiebre infecciosa en urgencia. Pero no os preocupéis, vamos paso a paso, identifiquemos lo prioritario y lo importante. El abordaje inicial. Todo paciente que te entre por la puerta de urgencia, y digo todo, tenéis que hacerle una anamnesis. Esto no es ningún fetiche de los internistas, sino que es las herramientas más importantes que tenemos a la hora de historiar, de tratar y de, al fin y al cabo, relacionarnos con el paciente. Saber qué clase de paciente nos estamos enfrentando, cuáles son los antecedentes personales que tiene este paciente. No va a ser lo mismo saber si tiene fiebre un chico de 20 años sano que un paciente de 70 con 3 válvulas de metal en el corazón, y preguntarle muy detalladamente y dejarlo reflejado en la historia por los síntomas y tiempos de evolución, no solo de la fiebre, sino del resto de los síntomas. No va a ser lo mismo una fiebre de corta duración que una fiebre intermedia o una fiebre de larga duración o una fiebre de origen desconocido. No vamos a tratar igual un paciente que te dice que desde hace 48 horas está con una fiebre altísima de 39 que un hombre que te dice que lleva teniendo fiebre todos los días. Desde hace un mes, por ejemplo, desde que vino de viaje de Zimbabue. Pues son otras alertas, otros flashes, otras banderas, otros tics, lo que te hace la cabeza a la hora de pensar en otra serie de cosas. Si no sabéis cuál es el foco, si no sabéis cuál es el tiempo de evolución, hay cosas sobre las que tenemos que preguntar porque son muy importantes a la hora de ver cuál es el abordaje. Si tiene viajes, si por ejemplo este paciente que acaba de llegar a Zimbabue, que hemos dicho antes en el ejemplo, si tiene animales, si está hospitalizado, no va a ser los mismos gérmenes los que tenemos en el hospital que los que tenemos en la calle, o si ya ha tomado otra serie de fármacos nuevos. Recordemos que también hay fiebres de origen farmacológico que no son directamente por la infección, o ya ha estado tomando antibióticos por otro motivo, por ejemplo. Bien, la exploración física. La exploración física de un paciente, no porque vayamos orientados hacia un aparato, tenemos que explorar únicamente ese aparato. Es decir, la exploración física tiene que ser minuciosa, parando en todos los detalles, y sistemática. Cuando hablamos de sistemática es hacer siempre lo mismo y explorar siempre las mismas cosas. Aunque no le duela la barriga, aunque el paciente no tenga dificultad respiratoria, pues tendrá que tocarle la barriga o tendrás que ocultar al paciente probablemente. Eso sí, deberás ir orientando tu exploración hacia cuáles son los síntomas localizadores de esa clase de enfermedad. ¿Qué es de las cosas que más importancia y más información nos va a dar
en un paciente en urgencia en la exploración física? Las constantes vitales. Las constantes vitales son imprescindibles y cuando digo imprescindibles, son imprescindibles. No va a ser igual el manejo que hagamos de un paciente con una fiebre de 38 que con una fiebre de 40, que con una hipotermia de 34. Siendo tan mala, por cierto, la hipotermia, que creo que es algo que todos sabéis, tan mala la hipotermia como la fiebre muy alta. No va a ser lo mismo el manejo que hagamos de un paciente con un normotenso que un paciente chocado que tenga la tensión en 7,3, en 70-30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un shock séptico, como hemos dicho antes, la situación más avanzada de la sepsis, una situación de fallo hemodinámico y donde el manejo tiene que ser un manejo intensivo. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son también dos signos que nos van a permitir muy claramente identificar esa gravedad que tienen los pacientes, esa gravedad del cuadro infeccioso. Antiguamente se incluían en los criterios inflamatorios de respuesta sistémica, esos que ya no se usan. Como hemos dicho, diferenciemos sepsis y shock séptico, que son dos situaciones en las que hay que correr, dos situaciones en las que podemos salvarle la vida al paciente si actuamos de manera rápida. Pero como he dicho, eso formarán parte de otra charla. ¿Qué signos de alarma tenemos que identificar en un paciente con fiebre? La primera, la inestabilidad hemodinámica. Como hemos dicho, sepsis y shock séptico. Los signos de alarma van orientados únicamente a que identifiquemos qué es la sepsis y qué es el shock séptico. Un paciente que está hipotenso es un paciente que está hipoperfundido. Si un paciente está hipoperfundido, no le llega sangre a los órganos, tiene un fallo hemodinámico. Si no le llega sangre al riñón, lo identificaremos, por ejemplo, como un paciente que está en oliguria. Otra serie de signos, por ejemplo, en las petequias, muy características, por ejemplo, de los pacientes con meningitis. Un paciente con un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Que el paciente esté confuso, que tenga signos meningios. La meningitis es un cuadro en el que hay que correr. Signos de abdomen agudo, que nos hagan pensar que el paciente pudiera estar, por ejemplo, perforado. La taquipnea o una fiebre muy alta, una fiebre superior a 40 grados. Esa hipertermia tiene unas repercusiones negativas sobre el paciente y hay que bajar rápidamente esa temperatura. Bien, y pasamos al apartado de las pruebas complementarias. Como hemos dicho, no siempre van a ser necesarias. Serán necesarias una serie de pruebas u otras dependiendo de la gravedad del paciente. Entre las pruebas complementarias más frecuentes que solemos pedir en urgencia es el hemograma, que nos va a hablar de si existe alguna reacción inflamatoria a nivel hematológica que suba, por ejemplo, el leucocito, o si existe un fallo en la médula ósea que nos haga tener un paciente con una linfopenia o con una anemia. El análisis bioquímico de la sangre no solo nos va a permitir estudiar el foco, sino evaluar la gravedad. Es decir, un paciente con unas transaminasas altas nos haría pensar en infecciones, por ejemplo, del hígado o infecciones intraabdominales, mientras que, por ejemplo, si tiene una creatinina alta, pues a lo mejor tiene una obstrucción urinaria o bueno, pues también puede ser por hipoperfusión, cualquiera de las dos. Pero, por ejemplo, un análisis de orina pues te va a ayudar a identificar si el paciente tiene un signo que, junto con la historia clínica, te hagan sospechar que el paciente tiene una infección de orina. Eso sí, todas las pruebas complementarias deben de ir siempre acompañadas y de la mano de la historia clínica. No sirven de nada las pruebas aisladas, tú no tratas analíticas, tú tratas a un paciente completo. También, además de ver cuál es el posible foco o no foco, evalúan la gravedad. Una de las pruebas más rentables a la hora de evaluar la gravedad es el solicitar el lactato. Un lactato alto pedido en la primera hora está incluido dentro de las medidas que se recomiendan que aumentan la supervivencia en la sepsis. Pedir un lactato en la primera hora que llega el paciente a la urgencia. Y es que un lactato alto habla de que la célula no está pudiendo tener una respiración oxidativa y tiene que entrar en acidosis láctica. Es decir, no está llegando oxígeno a la célula, es decir, están muriendo células. Es decir, tenemos un paciente que está grave.
Según esa gravedad, pues nos enfrentaremos a un enemigo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces en urgencia no sabemos a qué enemigo nos enfrentamos. Entonces, cuando tenemos que tratar, tenemos que hacer lo que se llama un tratamiento antibiótico empírico, es decir, un tratamiento antibiótico donde no conocemos el germen, pero apostamos a con los datos que tenemos, y entenderme todas las comillas del mundo en eso de apostar, a cuál es el germen más probable, cuál es el patrón de resistencia más probable de ese germen y qué antibiótico le pongo yo para intentar cubrir todo eso. Si ya tuviera el germen, pues podremos, en vez de utilizar un antibiótico de más amplio espectro, pues utilizar el antibiótico que le es capaz de matar a ese germen de la manera más eficaz y con el menor número de efectos adversos, tanto al paciente como sobre el resto de flora. ¿Cómo pasamos del tratamiento antibiótico empírico al dirigido? Pues muy fácil, conociendo el germen. ¿Cómo conocemos el germen? Mediante la toma de cultivo. La toma de cultivo es una herramienta imprescindible porque muchos pacientes el tratamiento antibiótico empírico que le pongamos no va a ser suficiente y luego habrá que apuntar mejor, luego habrá que ser más específico, luego habrá que ser más adecuado y más certero a la hora de poner ese tratamiento. Y para ello, el primer médico que lo ve tiene la responsabilidad de la toma de cultivo. Uno de los cultivos más importantes por la gravedad que supone una infección bacteriémica son los hemocultivos. El pronóstico de una infección, sea cual sea, con bacteriemia o sin bacteriemia, cambia completamente. Siempre va a ser más grave una infección en el que existe una bacteriemia, donde las bacterias han pasado a la sangre y puesto que la sangre llega a todo el cuerpo, pues pueden causar más complicaciones. Para saber si esa infección desarrolla o no bacteriemia, lo que se toman son hemocultivos. Bien, aunque ahora hablemos de a qué pacientes debemos de tomar hemocultivos, a qué pacientes debemos de pedirles hemocultivos, quiero que os quedéis con una idea general. La idea general es que si estás dudando de si pedir hemocultivos o no pedirlos, si lo has pensado, mejor pídelo. Es decir, aunque los scores pronósticos hablen de que ese hemocultivo pudiera tener una rentabilidad baja, es mejor pedirlo y pecar de precavido que pecar de inconsciente o de arriesgarse, puesto que una bacteriemia, si se trata a tiempo y si se coge a tiempo, cambias el pronóstico que tiene el paciente. Es algo muy sencillo y que nos puede dar muchísima información. A veces, porque a diferencia de otras pruebas, los hemocultivos no tenemos unos resultados de manera rápida. Es decir, si tú le pides a un paciente un hemograma, vas a tener sus resultados en cuanto, en una hora, o una radiografía de tórax o una ecografía. Vas a tener los resultados de una manera inmediata y el paciente se irá con esos resultados. Sin embargo, los hemocultivos, por la propia naturaleza de la técnica, requerirán de más días para los resultados, puesto que se cultivan las bacterias, se dejan creciendo las bacterias para ver qué bacteria crece ahí en esa sangre. No vaya a tener que estar, no preocuparos porque no vaya a tener que estar pendiente de los hemocultivos al día siguiente en vuestro saliente mirando de si han crecido positivos o no. Han todo un equipo de personas en este hospital que se dedican a ver todos los días cuáles son los hemocultivos en los que crecen bacterias y si el paciente está en su casa, se le llama para que venga. Se le evalúa para ver si necesita el tratamiento antibiótico intravenoso y se le evalúa a ver qué tal va y si necesita volver al hospital eh, o no para un ingreso o cambiar el tratamiento antibiótico que esa persona tenga en casa. Que esto os dé tranquilidad, que un paciente con unos hemocultivos es un paciente que va a recibir un mini seguimiento, por decirlo de alguna manera, con todas las comillas del mundo, en caso de que el paciente tenga hemocultivos positivos. Bien, ahora, ¿en qué paciente tienen los hemocultivos más rentabilidad? A raíz de este estudio realizado en servicios de urgencia de hospitales americanos hace ya unos cuantos años, se vio que si un paciente tenía una fiebre muy alta, se establecieron criterios mayores como que el paciente tenga una fiebre muy alta o que tenga un paciente de hemodiálisis o como un portacao, un paciente oncológico o un paciente en el que sospechemos una endocarditis y que sacarle hemocultivo sí o sí. Pero hay otra serie de pacientes que tienen otra serie de criterios, unos criterios menores, como puede ser una analítica fea o un paciente que está con vómito o con tiritona, que son muy característicos de enfermedad bacteriémica o que tengan hipotensión, una fiebre también alta o años u otra comorbilidad.
Nos hablan de que es bastante posible de que este paciente tenga una bacteriemia debajo. A estos pacientes pues también estaría indicado sacarles un hemocultivo. No tengáis miedo de pedirlos, como hemos dicho. Es mejor pedirlos y que salgan negativos a que tener un paciente con bacteriemia en la calle y no saberlo. Bien, el control del foco. ¿Cuál es la mejor manera de controlar el foco y de saber el origen de la infección? La historia clínica. 100%, la historia clínica. Lo que no sepáis con la historia clínica, las pruebas de imagen os podrán ayudar, pero la historia clínica es lo que debe orientaros a qué pruebas de imagen o qué pruebas tenéis que pedir. Las pruebas de imagen no solo, por ejemplo, una radiografía de tórax te va a dar información si tiene neumonía o no, o una eco de abdomen o un TAC de abdomen te va a dar información si tiene una infección intraabdominal, un acceso o no, sino que en caso de que tenga un acceso hay que drenarlo y hay que controlarlo. Hay sitios donde el antibiótico no llega, como puede ser un acceso intraabdominal de 5 centímetros, ahí no va a llegar el antibiótico. Entonces, eso hay que drenarlo y el tiempo que tardemos en drenarlo y cuánto lo tenemos va a influir en el diagnóstico. La punción lumbar, que ya hemos hablado antes de la importancia que tiene la meningitis, no solo nos va a servir para tener cultivos, sino para confirmar el diagnóstico de meningitis, lo cual nos va a permitir, a caso de que tenga una infección del sistema nervioso central, cambiar las dosis de los antibióticos y cambiar el manejo que tenemos del paciente. Para el tratamiento de la fiebre, no siempre tiene que ser urgente, no siempre hay que tratarlo con antibióticos o no siempre el antibiótico se receta en urgencia, sino que hay veces que, por ejemplo, en el caso de los virus, el tratamiento no es antibiótico, el tratamiento es un tratamiento de soporte. Ahora, si vamos a poner antibióticos, hay que tener en una serie de consideraciones como saber qué flora local tenemos, cuáles son los gérmenes que afectan a la Costa del Sol, cuáles son los gérmenes que están en la calle y cuáles son los gérmenes que están en el hospital, porque según cuál sea el perfil de esos gérmenes, algunos antibióticos le irán bien y otros antibióticos no le irán bien. Y lo que tu amigo pone en el hospital de enfrente y que te ha dicho que va muy bien, a lo mejor en tu hospital no vale. Y por supuesto, no solo tratar la infección, es decir, un paciente que está con un choque hemodinámico hay que ponerle suero, un paciente que está con vómitos hay que ponerle antieméticos, hay que dar tanto un soporte para que ese antibiótico pueda hacer de manera eficaz como controlar los síntomas del paciente. No hay que ir solo al origen, sino hacer que el paciente esté cómodo e intentar controlarles esos síntomas. Para hablar de cuál es la flora local y cuáles son los gérmenes que tenemos, no os preocupéis que hay una guía de tratamiento antibiótico empírico que es súper cómoda, que la podéis encontrar en todos los ordenadores de urgencia y que es un PDF navegable que podéis descargaros en el teléfono móvil, que podéis tener en el correo, que lo podéis tener guardado en el móvil y que podéis consultar siempre que queráis. Si no, en cualquier hospital, en cualquier ordenador del Costa, entráis en la intranet, arriba, justo al lado del listín telefónico y a la derecha de lo que yo he señalado, veréis que está la guía de tratamiento. Se te abre un PDF que es más o menos así, esta es la de 2018, ya tenemos la nueva del 2020 publicada y vas cliqueando en las distintas áreas donde quieras hacerlo. Si vas a ingresar el paciente o si vas a manejarlo de manera ambulatoria y si el paciente es un adulto o es un niño en edad pediátrica. Y permitidme que haya abierto el de índice de patología en adultos, puesto que mi experiencia en el tratamiento con niños es nula, y te aparecen todas las enfermedades. Una vez cliqueas en las enfermedades, ya te dice cuál es el tratamiento antibiótico, qué tratamiento antibiótico tienes que usar en caso que el paciente es alérgico y algunas consideraciones sobre duración y otros aspectos a tener en cuenta. Os dejo este pequeño algoritmo como especie de resumen de cómo actuar ante un paciente con un síndrome febril en urgencias. Lo primero, ver las constantes vitales y evaluar el estado general. ¿Está inestable hemodinámicamente? Sí. Si sí está inestable hemodinámicamente, olvidaros de todo. Entramos en el cuadro de la sepsis, entramos en la charla de la sepsis, que es otra. En el caso de que no esté inestable hemodinámicamente, pues nos sentamos al paciente y hablamos, le hacemos la anamnesis y lo exploramos. Y vemos si necesita pruebas complementarias o no necesita pruebas complementarias. En caso de que necesite pruebas complementarias, delimitar el foco. ¿Es un síndrome febril sin foco o una enfermedad
con un foco delimitado. Si es una enfermedad con un foco delimitado, por ejemplo, neumonía. Bueno, pues una neumonía que se puede manejar en la calle o una neumonía que tengo que ingresar. Una infección urinaria, de las que hay que ingresar o de las que se pueden ir a casa. Y en el otro brazo estarían el síndrome. En todo síndrome febril sin foco, no por tener foco, lo mismo, criterio de gravedad. Si sí, soporte hemodinámico y volvemos a lo de la sepsis. Si no, ver si es una fiebre de duración intermedia, una fiebre de corta duración o una fiebre de larga duración. Si es una fiebre sin foco, sin gravedad, de menos de 7 días, tratamiento sintomático, que le vea a su médico de cabecera y que lo seguirán. Y más si es una fiebre sin foco. Si es una fiebre de más de 7 días de duración, que ha ido mal, que lleva muchos días con fiebre y solo con tratamiento sintomático, no, pues habrá que valorar otras pruebas, habrá que pedir a lo mejor unos hemocultivos y a lo mejor o ingresarlo o mandarlo a la consulta de medicina interna. Es un protocolo del grupo de urgencia de Madrid. Bien, y empezamos con los casos clínicos. Como hemos dicho antes, hacerlos como ejercicio mental, intentar responderos a vosotros mismos. Voy a intentar ir un poquito más lento para que os intentéis responder a vosotros mismos qué haría yo con este paciente. El primer caso es de un hombre de 40 años, sin antecedentes de interés, que no toma ningún tratamiento crónico, un hombre que podríamos llamar sano, que lleva 6 días con fiebre y con artromialgia. Le duelen las articulaciones y se encuentra mal. Las constantes, que te vienen ya tomadas por enfermería en urgencia y cuando no, pues siempre se pueden pedir, son de 160 milímetros de mercurio de tensión arterial, una frecuencia de 70, una temperatura de 37,5, que en este caso recordemos que no sería fiebre, sería febrícula, y una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. El paciente está consciente, está orientado, está bien prefundido, no tiene signos patológicos ni tiene ninguna clase de signos meningios. Le has pedido prueba complementaria a este paciente y tiene unos leucocitos que están algo bajos, con un 48% de neutrófilos y unas plaquetas que también están bajas. Unas transaminasas un pelín tocadas y una PCR también un poco alta. Una orina normal y una radiografía de tórax normal. ¿Qué hacemos con este paciente? Si quieres pausar el vídeo, pausa, lo piensas, si estás viéndolo acompañado, discútelo. Bien, pues lo primero es el diagnóstico sindrómico, es decir, no el diagnóstico etiológico, sino el diagnóstico sindrómico. Este es un paciente que tiene un síndrome febril de corta duración, que además tiene una visitopenia, pero no tiene ningún signo de alarma. El diagnóstico diferencial de los síndromes febriles de corta duración y más en pacientes jóvenes y asintomáticos, jóvenes y sin comorbilidad, sin pluripatología. El principal a pensar es una infección vírica, virus de Epstein-Barr, un citomegalovirus, la infección por VIH, de la que hablaré en otras charlas, el parvovirus B19, el virus herpes, el coronavirus y otra de coronavirus probablemente tengáis otra charla y otras causas que son menos improbables, la riquesia, la brucela, el micoplasma, la sífilis, y siempre pensar que hay otras causas no infecciosas que también pueden provocar fiebre en un paciente de estas características. También puede tener un lupus o una enfermedad de Still, aunque sean diagnósticos menos improbables por la presentación y por probabilidad. Es decir, la serología la vería su médico cabecera, si no se puede mandar a la consulta también de interna si queréis. En siguiente caso, un hombre de 35 años que los antecedentes te dice que tuvo un accidente de tráfico y que le quitaron el bazo hace 5 años, que no tiene bazo, está plentomizado. Esto es especialmente importante porque, como sabéis, y sé que lo sabéis bien, un paciente sin bazo tiene más riesgo de germen encapsulado tipo neumococo. Fiebre de 4 días, expectoración purulenta y dolor costal. Se van encendiendo y le caen bombillas en la cabeza. De tensiones bien, rápido, de frecuencia cardíaca, 110 latidos por minuto. Fiebre, una frecuencia respiratoria alta y con un oxígeno de 98. Está consciente, orientado, bien prefundido, aunque en la ocultación tiene crepitantes en el pulmón derecho y la ocultación cardíaca no ocultamos soplo. Le hacemos un hemograma y se ve que tiene leucocitosis con muchos neutrófilos y las plaquetas están normales. En la analítica también destaca una PCR alta y un lactato que está altillo. Le hacemos la placa y bueno, no hace falta
que pongan flechitas rojas que nos hagan pensar que ahí hay una neumonía. Pienso que es de la neumonía más sencilla de ver que os vaya a ver en vuestro. El paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad y está en una situación de sepsis respiratoria. Un paciente que tiene una frecuencia alta, un paciente que es respiratorio, una frecuencia cardíaca alta, con un lactato alto que nos hablan de hipoperfusión tisular. Hay que tomarle cultivo, hay que ponerle antibiótico empírico, hay que ponerle suero para darle soporte hemodinámico, oxígeno en caso de que lo necesitara por insuficiencia respiratoria y pasar la observación. A ese paciente habrá que ver si cumple criterios de ingreso o no cumple criterios de ingreso. Para eso, para ver si cumple criterios de ingreso o no una neumonía, hay distintas escalas y forma parte de otra charla que también os darán. Y vamos con el tercer caso. El tercer caso, una mujer de 18 años sin antecedentes que viene por cefalea, dolor en la nuca y fiebre de 48 horas. En el momento que la vemos, bien de tensiones, una frecuencia buena, una frecuencia respiratoria también muy buena y no está con fiebre, está con febrícula. Ahora, en la exploración destaca que la bradisiquia, aunque esté bien perfundida, tiene un Glasgow de 14, no tiene mucha rigidez de nuca y tiene signos meningios positivos. El diagnóstico de esta paciente va a ser una sospecha de meningitis, un diagnóstico de síndrome febril con una sospecha de que el foco sea meningio. Habrá que sacarle hemocultivos, como dijimos antes, toda meningitis hay que sacarle hemocultivo, hay que hacerle una punción lumbar, no solo para ver, para confirmar el diagnóstico de meningitis, sino además para ver cuál es el perfil de esa meningitis, si es más bacteriana o más vírica, y tomarle los cultivos, hacerle las PCR a los virus que pensemos que puedan darlo, cubrirla con antibióticos y pedirle sus analíticas correspondientes para ver si tiene criterio de sepsis, para ver si tiene algún daño orgánico y ver la gravedad. Recordemos que la meningitis es una emergencia médica, ¿vale? Recordad, por favor, en el síndrome febril, importante ver la gravedad del paciente, ver si tenemos que poner antibióticos, saber cuándo tenemos que correr y cuándo no. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta charla, que no sé si se va a ir en el mismo vídeo o va a ir en un vídeo aparte, que son las infecciones del tracto urinario y las pielonefritis. Las infecciones del tracto urinario y las pielonefritis. Mi nombre es Pepe García de Loma y voy a dar esta segunda parte de la charla de fiebre en urgencias, centrándonos en lo que son las dos entidades, con un mismo origen, infecciones urinarias, de vías altas o de vía baja. Bien. Inicialmente, este es un caso real de un urocultivo de un hombre que os viene a urgencias, que dice que su médico le ha visto que tiene este urocultivo en un urocultivo que le tomó su médico de cabecera y que lo ha mandado para el hospital porque tiene este urocultivo. Y el paciente os llega así, es un hombre que vive en una residencia y que padece de la próstata y os llega con este urocultivo. ¿Qué tenéis que plantearos? Os dejo un minuto. Luego volvemos con este paciente. Os pongo otro caso clínico. Una mujer de 74 años, diabética, aunque tiene buen control de la diabetes, y con hiperlipemia. No tiene otros antecedentes. Se lo operó del colon, una colectomía parcial, hace 10 días, por unos divertículos complicados y se fue de alta. El postoperatorio sin incidencia. Estuvo sondada como casi todos los pacientes operados y le quitaron la sonda de orina el día del alta. A los 2 días vuelve a urgencia porque después del alta tiene febrícula sin otra clase de síntomas. Un Glasgow muy bueno, unas presiones arteriales muy buenas, saturando bien, buen estado general, bien perfundida, bien hidratada, con 37,8 de temperatura, una analítica con leucocitosis y polimorfos nucleares, con el resto normal, una PCR alta y sin más. Se le hace un seguimiento de orina y se le ve que tiene leucocitos, algo de Matías y el resto normal. La radiografía de tórax, normal. Como está recién operada, también le pidieron una eco de abdomen, que es normal. No se detectan colecciones ni disidencias.
A nivel de la herida quirúrgica, tienen un aumento de densidad. La eco de abdomen no se veía bien y se le hizo incluso un TAP para ver. Te la han dejado de relevo y ya la ha visto cirugía general y ha dicho que la herida quirúrgica no está infectada, que lo que tiene es un pequeño seroma, que tras quitarle un par de grapas drena y que te contactan con medicina interna para valorar la infección de orina de la paciente. Y te han llamado de observación. Os planteo 4 opciones, os lo pongo tipo T. Que a la vista de los resultados y con la valoración de cirugía, tiene una infección de orina, que como está estable, tiene las tensiones bien, le tomas un urocultivo, le das tratamiento oral, un tratamiento empírico oral y la mandas a domicilio. Lo mismo, que tiene un urocultivo, le tomas el urocultivo, pero dice que es una infección de orina complicada, así que le pones antibióticos de amplio espectro y le ingresas en interna. O dices que no, la paciente no está infectada y que como no está infectada lo que hay que hacer es vigilarla. O no me fío de nada ni de nadie y revalúo al paciente desde cero. Que como respuesta general y ante la duda es lo que debéis hacer siempre, revalúa al paciente y verlo todo. Está historiando al paciente, te cuenta que el día después de la sonda tuvo molestias, porque las sondas molestan, pero que las orinas no tienen ningún síntoma y que dice que su orina es normal. Ahora, eso sí, el seroma que le ha visto cirugía le molesta. Y volvemos a explorarle la herida y lo que se ve es esto. Sale un pus achocolatado que a la paciente cuando la apretaba, pues le dolía. Y sigue apretando. No, bueno, pero es que eso vamos. Y sigue saliendo. Bien, ¿cómo se define entonces una infección de orina? Y esto es muy importante que lo tengáis claro. El paciente tiene que tener de fiebre, urgencia misional, aumento de la frecuencia, disuria y dolor suprapúbico, al menos uno y uno no justificado por otra causa, es decir, no le echemos la culpa a la orina de un foco febril que está en otro sitio, y un urocultivo positivo con no más de 2 gérmenes, es decir, un urocultivo que no esté contaminado. O que el paciente tenga síntomas y una tira con leucocitosis o nitrito o bacteria, o que aunque el paciente sondado tenga urocultivos positivos. Estos son la guía americana. Es decir, ¿qué os tenéis que quedar con esto de los criterios para definir infección de orina? Que en un paciente sin síntomas urinarios no tiene infección de orina. Un paciente que no tenga síntomas en la orina no va a tener una infección de orina. No queramos achacarle a la orina causas que no son de la orina. Es decir, la orina es muy fácil porque muchas veces cualquier paciente, y más si está sondado o más si ha tenido alguna clase de dificultad a la hora de coger el cultivo, va a tener leucocitos o va a ser una orina mal cogida, que a lo mejor tiene alguna bacteria, que a lo mejor está contaminado, o simplemente en pacientes muy añosos, sobre todo, los pacientes tienen una bacteriuria asintomática. Lo que hay que tratar no es la bacteriuria asintomática, que eso es lo que hay que tratar en unas ocasiones muy específicas, que ahora vamos a ello, sino en casos en que el paciente tenga una infección de orina, y por eso infección de orina. La aspira de orina y los análisis de seguimiento de orina también hay que saber identificarlo. Tienen un valor predictivo muy positivo, bastante grande, si tienen unos nitritos y unos leucocitos positivos, pero si tienen unos nitritos y unos leucocitos bajos, negativos, tienen un valor predictivo negativo bastante grande también. Bien, y es que todos nos equivocamos, incluso en este estudio donde se hacía a pacientes ingresados en medicina interna, muchas veces se le pedían estudios de orina en patologías que no estaban indicadas. Y son 198 pacientes a los que tenían síncope, dolor del pecho o fiebre sin síntomas urinarios, pues la gente le pedía urinálisis cuando por sí no estaba indicado pedirle urinálisis. Estamos hablando de que los que lo vieron y los que evaluaron a estos pacientes eran adjuntos de medicina interna todos. Es decir, que esta es una tentación que corremos todos. Y es que no por tratar la bacteriuria estamos mejorando al paciente. Ni siquiera en un paciente añoso que dices, bueno, que si no se me desorienta tengo que tratarle la orina. No, no va a mejorar el delirium, no va a mejorar las caídas, no va a mejorar la confusión si la infección de orina no es la causa. Y de esto hay una evidencia
más que probada. Y es que debe de haber signos y síntomas sugestivos de que hay un foco urinario y que no haya otros focos. Es decir, el paciente hay que revisarlo, no vaya a tener una úlcera en la espalda, esa paciente, por ejemplo, que acababa de irse, o en los talones, esa paciente que acaba de irse de alta cirugía, que no vaya a tener un foco respiratorio, una celulitis, o otra causa, puesto que si tratamos a un paciente que no debíamos de haber tratado, estamos dándole una mayor probabilidad de efectos adversos. Efectos adversos tan graves como puede ser, por ejemplo, una colitis por Clostridium a costa de los antibióticos. Y es que te estás tratando dándole un diagnóstico equivocado. Y un diagnóstico equivocado va a conllevar de por sí una mala evolución del paciente. No olvidarlo, por favor, un sedimento patológico no significa infección. Si volvemos al caso clínico del principio, ese paciente que te llega con ese urocultivo tan desastroso de la Klebsiella, lo que debéis preguntarle es, señor, ¿pero a usted le molesta la orina? Señor, ¿pero usted ha tenido fiebre? Si no ha tenido fiebre, probablemente al paciente no haya que tratarlo, sino lo que estamos haciendo es seleccionar una resistencia tras otra y aumentando el problema una y otra vez. Empezamos. Esto que podéis encontrar en la guía, al final de la guía antimicrobiana del hospital, que ya os expliqué en la anterior charla de fiebre en urgencia, es la sensibilidad que tienen los urocultivos que hemos tomado en el hospital, donde vemos que el principal germen del total de casi 2.000, de 1.300, son el Escherichia coli, ¿vale? Y ese es su perfil de resistencia. Aunque hay otras causas también, como son la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Y son lo que debemos de pensar y lo que... Si seguimos usando la guía antimicrobiana del hospital, vemos que la bacteriuria síntoma, la guía antimicrobiana deben de ser vuestra Biblia, si me permitís la expresión, a la hora de tratar a los pacientes y de ver cuál es el antibiótico que debéis de tratar de manera empírica. La bacteriuria asintomática solo se trata en embarazadas, a las pacientes embarazadas hay que tratarlas, y previo a cirugía urológica. Punto. Solo en esas dos ocasiones. No está embarazada, no tiene que hacerse una cirugía urológica, aunque tenga la peor bacteria del mundo y el paciente sea el peor del mundo. No hay que tratar a un paciente que no tiene síntomas urinarios. Y si lo estamos tratando, estamos echándole la culpa a la orina de otra enfermedad, estamos produciendo el efecto secundario y no estamos dándole ningún beneficio. Y perdón por ser tan pesado. La cistitis. En la cistitis simple, el tratamiento es fosfomicina, 3 gramos en dosis única. Y aunque tú te trates de la cistitis con 3 gramos de fosfomicina en dosis única, mañana, pasado y el día siguiente puedes seguir teniendo síntomas de cistitis. Porque lo que vas a tener es inflamación, lo que vas a tener es cistitis, pero no vas a tener infección. Es decir, y eso a las pacientes, y digo a las pacientes porque normalmente son mujeres, hay que decírselo. Mira, te vas a tomar este antibiótico y mañana vas a seguir exactamente igual. Y pasado vas a seguir exactamente igual. Muchas veces a estas pacientes no hay que tomarles ni urocultivos, excepto si están embarazadas o si tienen recidiva. Si tienen recidiva, pues le tomas el urocultivo y no hay prisa. Aunque la cistitis duela mucho, sea muy molesta y sea muy desagradable, pues el urocultivo tiene un resultado muy rápido y en 2-3 días va a estar en su centro de cabecera, en su médico de cabecera, el resultado. Entonces, podremos ponerle el antibiótico que le es más eficaz. Pues lo que si con la fosfomicina no le ha ido bien, ponerle otro antibiótico, lo que vas a hacer es seleccionar resistencia y no usar el antibiótico más eficaz. Pídele el urocultivo, explícaselo a la paciente y en 3 días vemos cuál es el tratamiento antibiótico que le va a hacer más efecto. Como excepciones a todo lo que he dicho, las embarazadas siempre, siempre, siempre hay que tratarlas y hay que intentar tomar el cultivo en caso de que tengan síntomas urinarios, puesto que tienen una serie de connotaciones distintas y es que tienen una alteración de compresión
sobre la vía urinaria, que es el propio embarazo en sí, y hay que ir controlando que no tengan infecciones. Y el varón. El varón, una cistitis en un varón, por definición casi, está complicada, puesto que la estructura de la vía urinaria es distinta en el varón. Entonces, el tratamiento suelen ser pautas más prolongadas y que tengan que cubrir que no hayan infecciones de próstata, sobre todo en pacientes con más de 40 años. En un hombre de menos de 40 años con una cistitis simple, a las que algunas hay, pues bueno, le puedes poner fosfomicina y en dosis única y sin más. Pero si tienes más de 40 años, tienes que salvaguardar la próstata y no podemos siempre en los varones tomar urocultivo y en caso de que te venga con un fallo terapéutico, no es como en las mujeres que podemos esperar unos días y esperar resultados del urocultivo. Le pones ciprofloxacino ya de por sí porque a veces hay sospecha de prostatitis. En caso de que en caso de que vaya mal, habrá que derivarlo a urología. Y es que si tiene una ITU complicada, hay que contactar con el urólogo. La pielonefritis es cuando esa infección de orina, como se dice vulgarmente, te sube al riñón. Cuando tienes una infección del parénquima renal. Se identifica por uno de los síntomas de la infección urinaria que hemos dicho de antes, más fiebre, más dolor lumbar, más vómito, alteración del estado general, náusea y algunas dan hasta diarrea. A una pielonefritis siempre hay que sacarle analítica, siempre cultivo de orina y casi siempre hemocultivo. Como hemos dicho en la charla anterior de la fiebre en urgencia, en caso de duda, saca el hemocultivo. ¿Cuándo habrá que pedir una ecografía abdominal? Bueno, pues si sospecha que tenga una litiasis, que tenga una nefrolitiasis asociada y que el paciente pueda tener síntomas de un cólico renoureteral, para ver que no haya ninguna piedra que esté comprimiendo y no esté permitiendo que la orina salga. O una paciente que ya has intentado tratamiento antibiótico en casa, ha ido mal y te vuelve. Una paciente séptica, una paciente inmunodeprimida, una paciente que es su segunda, su tercera pielonefritis. O que ya ha tenido otras con cólico, o que te dice que es monorrena y que tiene una alteración en el riñón, o una paciente que ha estado operada, un paciente que ha estado operado recientemente del riñón. A ese paciente hay que hacerle una ecografía abdominal. Primero, para saber si tiene una obstrucción y segundo, para saber si tiene un acceso, una complicación local. Bien, ¿qué pacientes con pielonefritis hay que ingresar en el hospital? Aquellos pacientes con una complicación local, un dolor intenso incontrolable, mucha hematuria, que te hayas encontrado una masa renal o que tengan el riñón muy mal, o pacientes que por sus características pues, sean muy añosos o que tengan una patología de base que le indiquen que requiera quedarse ingresado. Por norma general, la pielonefritis, tú la pasas para adentro, o bien un sillón, o bien a cualquier lado, le pones tratamiento antibiótico, le pones su primera dosis, ahora iremos cuál antibiótico, normalmente ceftriaxona, salvo alérgico, y ves que mejoran. Si al cabo de unas horas mejoran el tratamiento antibiótico, pues y toleran la vía oral, es decir, un paciente que no puede tomar pastillas, pues no podrá irse a casa si tiene muchos vómitos, pues se podrán marchar. ¿Qué tratamiento antibiótico hay que ponerle? Pues en la mayoría de los casos de las pielonefritis no complicadas y que no tengan criterio de gravedad, se podrán ir de alta con una cefalosporina como es la cefurosima o como es la cefisima, puesto que cubre perfectamente el E. coli, que es el principal germen productor de las infecciones urinarias. En caso de que tenga criterio de gravedad, pues habrá que poner ceftriaxona. La duración de la pielonefritis es entre 10 y 14 días, según existan criterios de gravedad o no. Aunque hay algunos estudios nuevos que hablan que incluso a lo mejor 7 días pudiera ser suficiente. Si tiene hecho séptico, bacteria multiresistente o está ingresado, ya habrá que hablar con enfermedades infecciosas. Estaríamos hablando de unos criterios de gravedad, de ponerle imipenen o de ponerle ertapenen o de ponerle otras cosas mayores, pero son pacientes con hecho séptico y que no entrarían en esta charla realmente como tal, sino más bien en las charlas de la SESI, donde ya os habrán hablado de los antibióticos. Bien, os dejo este algoritmo que os sirva un poco de guía a la hora de tratar a un paciente con infección del tracto urinario. Y es que una vez tienes diagnosticado al paciente con una infección del tracto urinario, tienes que plantearte si simplemente es una cistitis y que se puede ir de alta con tratamiento antibiótico por vía oral, o si es una pielonefritis o una hito complicada.
caso de serlo, como ya hemos visto antes, habrá que pedirle el hemograma, la bioquímica, los cultivos y ver si está chocado o no está chocado, puesto que si está chocado, el tratamiento es el tratamiento de la sepsis. Pero si no, habrá que ver si tiene alguno de los criterios de ingresos que hemos dicho o se puede manejar de manera ambulatoria siempre con la primera dosis de antibiótico en el hospital. Como conclusiones, tanto de esta charla como la de fiebre en urgencia. Ante todas fiebres, historia al paciente. Saca toda la información que pueda del paciente, explóralo, sepa, si tienes que saber todo del paciente y sobre todo si tienes que saber algo es las constantes vitales. ¿Por qué? Porque te van a detectar gravedad. Ten una serie de banderas rojas que te permitan identificar los síntomas de alarma. No siempre hay que tomar los antibióticos, pero en caso de que tenga que darle antibióticos, usa cultivos y saca los cultivos. ¿Para qué? Para que los cultivos luego no se te vean adulterados porque el paciente ya haya estado tomando antibióticos. Para el tratamiento, a la hora de tratar al paciente, si tiene antibiograma, pone antibiograma y si no, empírico. ¿Qué empírico? El de la guía. La sepsis mata y la sepsis mata mucho además. Entonces, la sepsis hay que correr. La sepsis, todo el tiempo que pierde, que está perdiendo tu paciente y que aumenta la probabilidad de que tu paciente vaya mal. Y por último, sobre el agitus, sobre todo, quedaron con que un sedimento alterado, un sedimento patológico, una bacteria en orina, no indica que el paciente tenga una cistitis. Nada, por último, daros las gracias, os dejo esta foto de mi QR cuando éramos R1. Muchas gracias por vuestra atención y espero que tengáis una residencia magnífica. Quedo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Hasta ahora.